Este iceberg era más largo, pero debido a que YouTube no me dejó subirlo me vi en la necesidad de dividirlo en dos partes. Si no has visto la primera te recomiendo que lo hagas para entender de qué va. Derrame en Rusia. Algo de lo que se ha oído hablar es sobre la contaminación del mundo, y este es un caso de esos. 20.000 toneladas de diésel se derramaron en un río en el Círculo Polar Ártico, al norte de Rusia. El desastre ocurrió después de que colapsara un tanque de combustible ubicado en una planta de energía cerca de la ciudad siberiana de Norilsk. El gobierno ruso, dirigido por Vladimir Putin, mostró malestar después de que el ministro de Emergencias indicara que la planta de Norilsk había estado 2 días intentando lidiar con el derrame antes de alertar a las autoridades. Nunca hubo un accidente de tipo en la zona del Ártico, aseguró Oleg Mikvol, según informa la BBC. Oleg Mikvol, ex jefe adjunto del organismo de control ambiental de Rusia, Rosprirognadzor, dijo que nunca hubo un accidente de tipo en la zona del Ártico. De igual forma, Mikvol calculó que la limpieza podría costar 1.500 millones de dólares y durar entre 5 y 10 años. No hay mucho que decir, solo otra cosa provocada por el hombre. La concienciación del siglo XX, 1985. Esto es una gran catástrofe, creo que lo debí poner con los últimos dos, pero bueno, hora de hablar de esto: tifones, huracanes, sequías, seísmos o temporales. El siglo XX estuvo marcado por todo tipo de desastres naturales, al igual que cualquier otra época de la historia. Con la diferencia, sin embargo, de que estos se enmarcaban en un mundo cada vez más conectado en el que las noticias se compartían con rapidez. La percepción de los desastres llevó a la ONU a declarar el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales DIRN entre 1990 y 1999. Comenzaron a contemplarse conceptos como los de amenaza, exposición y riesgo, y también la necesidad de reducir sus riesgos para fomentar un desarrollo sostenible. Esto tuvo lugar tras el terremoto de 1985 en Ciudad de México. Se promovieron medidas para prevenir desastres, basándose en la idea de que sus consecuencias tienen mucha relación con las estrategias de las comunidades. Además, este terremoto demostró que los desastres naturales pueden dificultar el pago de la deuda de los países en vías de desarrollo. Impulsar políticas de reducción del riesgo de desastres es una forma de asegurarse que pudieran pagarlo, explica Denardi. Coven tiene un tema fuerte de México y muchos desastres más, aunque creo que los últimos dos son los que merecen estar abajo del iceberg. Pandemia del coronavirus de año 2020 a 2022. Es sabido que esto estuvo más de 2 años acabando con mucha gente, y aunque el tema ya es casi olvidado, aunque esto no creo que se olvide, no se puede negar que es una de varias catástrofes destructivas para el mundo. El cobicho se identificó por primera vez en Wuhan, China. Se fue expandiendo por distintos países del mundo y el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud OMS la reconoció como una pandemia global. El coronavirus ha afectado en diferentes escalas en los 5 continentes. Actualmente se han registrado más de 20 millones de casos confirmados y más de 750.000 muertes. El virus que causa la cobicho se transmite principalmente a través de las gotículas generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o expira. Estas microgotas son demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente sobre el suelo o las superficies. De igual forma, una persona puede infectarse al inhalar el virus si está cerca de una persona con coronavirus, o si, tras tocar una superficie contaminada, se lleva la mano a los ojos, la nariz o la boca. Para afrontar al coronavirus se han tomado diferentes medidas, tales como cuarentenas, restricciones de movimientos, limitación de aforo en espacios cerrados, eventos deportivos y culturales pospuestos, cancelados o sin público, etc. Cada limitación varía dependiendo del país y en algunos casos de la región de la nación. Como ven, pareciera que se ganaba el final del iceberg, pero creo yo la siguiente catástrofe fue más fuerte: las sequías que lastraron al Imperio Romano. ¿Qué sería de la vida sin agua? Pues quizás sin ella no haya vida. Sabemos que en la ciencia se sabe que el agua fue una o la principal fuente de la vida, como en ella se crearon varios eventos hasta la salida de alguna especie, y esa especie fue la que empezó todo hasta llegar a nosotros. De eso y muchas más cosas habla este caso. A lo largo de la historia, la expansión de las civilizaciones ha estado ligada a épocas de bonanza climática.
La estabilidad, los inviernos suaves y los veranos cálidos favorecen los cultivos, que a su vez fortalecen la economía y el comercio. Por el contrario, las etapas con climas más crudos llevan, a menudo, al declive. Uno de los ejemplos más claros es el del Imperio Romano. Varios desastres socionaturales y los relacionados con amenazas de origen biológico, como las plagas de peste, generaron una crisis que afectó a la economía y al sistema político del Imperio Romano y contribuyó a acelerar su declive, explica Loris de Nardi, investigador Maria Curie del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra e investigador del Centro de Estudios Históricos de la Universidad Bernardo O'Higgins de Santiago de Chile. Durante el siglo III después de Cristo, una serie de sequías acentuaron la mortalidad de las epidemias, como la resultante de la peste de Cipriano. La enfermedad se encontró con una población afectada por las malas cosechas, la hambruna y la debilidad, señala Loris de Nardi. Este contexto se vio agravado además por las invasiones de los pueblos del norte, que migraban hacia el sur presionados por un clima cada vez más frío y difícil. Las sequías afectaron sobre todo al sur de Europa y a la parte occidental del imperio. En la parte oriental, por otro lado, a lo largo del siglo III se sucedieron numerosos terremotos, completa el historiador. Esto influyó en la aceptación del cristianismo. Sus seguidores consideraban que estos problemas eran un castigo a los practicantes de otras religiones por no venerar a su Dios. Poco a poco, este discurso fue ganando fuerza y contribuyó a convertir el cristianismo en la religión del Estado. Bien, si ves todo lo que pasó ahí, es por eso que lo puse al final del iceberg. Bueno, este es el final de este iceberg. Si ves este vídeo, hazme saber cuál para ti debería estar en el final del iceberg. Quizás haga otro. Te invito a ver mi contenido, a ver si te gusta. Deja un like y suscríbete. Bueno, hasta luego.